Les saludo, mis amados hermanos, amigos y compañeros, familia, esperando que el amor de Dios sea con ustedes y también deseando hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. A Él sea la honra hoy y siempre por los siglos de los siglos. Y sobre todo, pues aquí estamos tratando de aprender más de Él, darle la gloria, la honra y creciendo en este conocimiento tan especial y maravilloso que nos da la oportunidad de saber cuál es nuestro lugar, cuál es el propósito de Dios para nosotros aquí en la tierra. El día de hoy vamos a hablar acerca de la cruz de Jesús. ¿Qué representa la cruz? ¿Por qué tuvo que nuestro Señor Jesús morir en aquella cruz de castigo, de dolor, de tortura? Muchas personas hoy en día también, pues, tienen en sus casas, traen en sus cuellos algún crucifijo, tal vez en alguno de sus aretes, pero ¿qué representan esas cruces? No se trata de venerar esa cruz o pedirle a la cruz, sino saber qué es lo que pasó allí en aquella cruz, sobre todo en aquella cruz donde murió nuestro Señor Jesucristo. Y al nosotros escuchar, al nosotros leer acerca de aquellos acontecimientos en aquel tiempo, aprendemos a conocer un poco más de cómo fueron las cosas y lo que representan ahora en nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria. La cruz de Jesús ha venido a ser un emblema de fe para muchos, emblema, símbolo, no por el madero, sino por quien fue crucificado ahí en ese madero. Y sí deberíamos de saber mucho más acerca de cuál es el propósito de la cruz. Esa cruz fue donde se ofreció el Cordero de Dios. Allí en esa cruz es donde fue sacrificado el Redentor del mundo. Hablamos de esa cruz donde murió nuestro divino Salvador Jesucristo. ¿Qué tiene de especial esta cruz? ¿Por qué se ha hablado tanto de ella? ¿Por qué se menciona tan seguido acerca de esta cruz? Bueno, pues precisamente a todos nosotros nos hace falta conocer más de eh, por qué. De hecho, la cruz en aquel tiempo, en los tiempos de Cristo Jesús, era un símbolo de maldad, un símbolo de castigo, un símbolo de tortura. Solamente las peores personas, los peores delincuentes, solamente un maldito podía o debía morir en una cruz. Ni siquiera el morir apedreado, lapidado, era tan desagradable como el morir en una cruz, señalado por todos. Los peores delincuentes eran los únicos que podían morir ahí. Y necesitamos nosotros entender el por qué nuestro Señor Jesús tuvo que morir en aquella cruz. Si nosotros nos damos a la tarea de investigar, bueno, nos daremos cuenta que parte de los que decidieron esa muerte es precisamente porque querían que fuera de lo peor, que fuera notorio para todos. ¿Qué voy a hacer con este? Dice Pilato, crucifícale, crucifícale. Y ya estaban todos ahí sentenciados y pues a este también. Y lo pusieron como en primer lugar a Cristo Jesús. Pero antes de que todo eso pasara, sucedió algo interesante. El enemigo, Satanás, siempre queriendo hacer de las suyas. Él buscaba la manera de evitar todo esto. Mas, sin embargo, pues no se logró. Y cuando incluso pasó acerca de que nuestro Señor Jesús muriera en aquella cruz, mucha gente se reunió, mucha gente estuvo ahí. Lucas, capítulo 23, versículo 48, dice que toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, fíjense cómo lo cataloga como un espectáculo para que todos vengan, vean, casi disfruten lo que va a pasar aquí. Cuando nosotros escuchamos la palabra espectáculo,
pues tal vez se nos venga a la mente, así como si fuera un evento importante, un show, algo trascendental, pero en este caso iba a ser algo sumamente desagradable, cruel y malvado. La gente que llegaba veía, dice, y viendo lo que había acontecido, muchos se volvían golpeándose el pecho. ¿Qué es lo que está pasando? Es increíble todo esto. Dios mío, Dios mío. En esta escritura se interpreta la crucifixión con crueldad, con insensibilidad. Tanto el pueblo que rechazaba al Señor como los ejecutores que estaban allá a cargo, todos de una manera escarneciendo, burlándose, insultando. Era algo increíble. El pueblo estaba mirando todo aquel, sí, espectáculo. Los gobernadores se burlaban de él. Los que pasaban por ahí dejaban ver toda esta maldad y algunos incrédulos. ¿Dónde está pues lo que hacías? ¿Dónde está pues lo que dijiste? Dice la escritura allá en Mateo 27 que se burlaban los soldados, los sacerdotes, hasta unos ladrones que estaban ahí, le injuriaban. Dice de la siguiente manera, y los que pasaban le injuriaban, o sea, le insultaban, le maldecían, decían de él lo que querían, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas, los líderes, los fariseos, los ancianos decían, y a otros salvó. O sea, que sabían, estaban al tanto de lo que Jesús había hecho. A otros ayudó, a otros sanó. Asimismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mentira, si Jesús se hubiera bajado de la cruz de todas maneras, no hubieran creído en él. Confío en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Toda esa escena era impresionante. De alguna manera, Satanás estaba tal vez medio contento con lo que estaba pasando, pero a la vez no quería que todo eso siguiera avanzando. El mundo entero se burlaba de lo que acontecía en aquel momento, quien estaba ahí en la cruz. Y pues claro que no creían, porque para ellos es una locura que Dios pueda salvar a la humanidad a través de alguien que muera de esa manera, como el peor de los delincuentes, que muera despreciado y desechado entre los hombres. ¡Qué vergüenza! No puede ser él el Hijo de Dios. No puede el representante morir en una cruz. Y pues evidentemente que pues no creyeron, no lo aceptaron. Aún los líderes cuando después se enteraron de que resucitó, querían ocultar todo, tapar todo. Pero platicando más en el aspecto este de la interferencia de Satanás o la forma que él quería como evitar que todo pasara. Y esto no fue en el momento de que Jesús fuera a ser crucificado, sino en el trayecto, desde en los inicios. Satanás tuvo que ver en aquel momento en el que se entera el rey Herodes de que ha nacido el Salvador del mundo, ha nacido el Mesías prometido, ha nacido el Redentor. Él se enoja y empieza una cacería, desata una cacería para buscar supuestamente a Jesús, y como no saben quién es ni cómo es, él dice, pues maten a todos los niños recién nacidos hasta 2 años. Y se desata esa terrible masacre. Naciendo Jesús, son avisados José y María de que se fueran a Egipto. Váyanse, salven al niño y ya después se regresan acá, y toda la niñez de Jesús la pasaron allá en Egipto.
Aquel oro que entregaron aquellos sabios sirvió para que pudieran ellos vivir todo aquel tiempo allá, pues que iba a hacer José en otra tierra lejana, con una mujer que recién acababa de dar a luz, nadie lo conocía, pues le sirvió ese oro que les llevaron, pues para poder vivir esos años. De todas maneras, hizo su intento el enemigo de evitar el nacimiento del Salvador, no lo logró. Sin embargo, el enemigo, Satanás, no descansó y en el momento en que Jesús empieza su ministerio, dice la escritura que él ya estaba listo, se puso a orar, ayunar 40 días en aquel desierto. Pasados esos 40 días tuvo hambre. O sea, vino un momento de debilidad, vamos a verlo de esta manera, física, necesidad porque tiene hambre y inmediatamente está al pendiente de Satanás y se acerca y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, tienes hambre, bueno, convierte estas piedras en pan, ayúdate, haz algo por ti mismo, mira, quiérete, cuídate. Nuestro Señor Jesucristo le dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, contestando, excelente. Y Satanás, no queriendo perder la oportunidad, una vez más lo vuelve a tentar, lo sube hasta lo más alto del templo y desde ahí le dice, a ver, si realmente, si tú crees que eres el Hijo de Dios, lánzate, aviéntate desde aquí arriba. Al cabo que dice la Escritura, que Dios, tu Padre, no va a permitir que tu pie tropiece y caigas hasta allá. Así es que demuestra que a ver si realmente, poniendo en duda lo que él ya sabe, tú eres un ser humano cualquiera, común, corriente, tú no eres el Hijo de Dios, aviéntate a ver si es cierto, si tanto lo crees. Y nuevamente, pues, Jesús soportando esa tentación, aquel no desiste y una vez más lo vuelve a tentar y le dice, mira, aquí está todo lo que yo tengo, lo que está bajo mi dominio, lo que está bajo mi control, todos los reinos del mundo. Tú no necesitas ir y entregarte, sacrificarte por nadie. Yo te lo entrego si postrado me adoras. Aquí está, mira, me pertenece. Yo tengo control sobre los gobiernos, sobre los reinos, tratando de alguna manera tal vez que Jesús no hiciera, no se esforzara por cumplir el propósito de Dios. Todavía ni siquiera le dice, no, no tienes por qué andar batallando con esta gente que ni te va a creer, ni te va a querer, ni te va a amar. Yo te lo entrego aquí todo, casi casi diciendo en charola de plata. Nada más tienes que adorarme. Jesús le responde adecuadamente diciendo que se alejara de ahí, que solamente a Dios hay que adorar. Contestando muy bien. Sabemos que Satanás le deja, se va por un tiempo y después va a regresar. Si recordamos en algún momento cuando Jesús les dice a los apóstoles, bueno, ya me voy a morir, voy a ser entregado por manos pecadoras, dice Pedro, no, no te hagas ese daño, al contrario, sálvate, huye, vete. Y nuestro Señor Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Le dice a Pedro, vete, aléjate, porque es lo que tengo que hacer y tú me estás pidiendo que no lo haga. Es la única manera de salvar a la humanidad y me estás pidiendo tú que yo me desaparezca, pues no lo voy a hacer. Eso más bien viene de parte de aquel engañador que de repente trata de seducirnos, trata de engañarnos con sus argumentos para que no hagamos la voluntad de Dios. Siempre ahí, siempre cazando. Satanás, mis hermanos, hay que entender esto. Satanás no lo sabe todo. No puede entrar, no puede escudriñar la mente de Dios. No puede conocer lo que nosotros estamos diciéndole a Dios en oración cuando estamos en silencio. No puede entrar ahí. En la Biblia se nos dice que cada vez que el enemigo cree que ha ganado alguna ventaja sobre los planes de Dios, siempre es Dios nuestro Señor el que sale vencedor.
Pero claro, aquel sigue insistiendo, bueno, tal vez lo logre, tal vez lo haga. En algunas personas lo ha logrado, en algunas otras personas pues todavía sigue esforzándose, sigue trabajando en las personas para cambiarlos, para hacer ahí de las suyas. Dice en el Salmo 125:3, no prevalecerá el poder de los malvados sobre la heredad asignada a los justos. Dice la versión Valera, Reina Valera, no reposará la vara de la impiedad. O sea que aquel siempre va a estar ahí tratando de quitarnos de nuestro proyecto, de nuestro plan, de nuestro propósito de servir a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Es importantísimo que nosotros le demos el crédito a Dios que merece, la honra, la gloria que Él merece, a su Hijo Jesucristo. Y aunque venga el enemigo, aunque trate de cambiarnos, aunque trate de movernos, no lo va a lograr. Dios en su infinito amor y con su gran poder va a quitar esa vara de maldad, va a ayudarnos en esa tentación o en medio de esa situación que nos ponga el enemigo para que no hagamos la voluntad de Dios. Él va a estar ahí siempre, ya lo ha prometido, ya lo ha declarado también. Él es nuestro Dios, Jesucristo es nuestro Salvador. La interpretación más importante de la cruz de Jesús es que Dios mismo hizo desde la eternidad un gran plan para nosotros, para que llegásemos nosotros a ser los beneficiarios directos de esa extraordinaria, por así decirle, inversión de amor. La cruz es donde Cristo el Salvador debería tomar ese lugar, nuestro lugar. Nos correspondía a nosotros, pero Él lo tomó por nosotros. Primero de Pedro 3:18 dice, el justo, o sea, Él, por los injustos, o sea, nosotros, para llevarnos a Dios, para acercarnos a Dios, para librarnos del castigo, de la oscuridad. La cruz, mis hermanos, representa mucho para el creyente. Jesús en la cruz, pues viene a ser el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. La cruz es el lugar donde se pagan esa pena capital, esa deuda, esas transgresiones, es ahí. La cruz es donde se pagan las injusticias. La cruz, pues viene a ser un gran o el mayor monumento de amor que Dios ha hecho, no precisamente para que nosotros adoremos la cruz, veneremos la cruz, no, no se trata de eso. Allí en aquella cruz es donde solamente morían un hombre injusto, un hombre malvado, y siendo inocente el Hijo de Dios y siendo él bueno, de todas maneras tomó lugar que le correspondía a cada uno de nosotros. Y se dice que es un monumento de amor porque va mucho más allá de esa razón humana. Tal vez porque no entendemos que la base del amor es el sacrificio. Si nosotros realmente amamos algo con todo nuestro ser, estaremos dispuestos a dar nuestra propia vida. Y es lo que hizo Jesús. Así como un hombre está dispuesto a dar su vida por su esposa, o una mujer está dispuesta a sacrificarse por sus hijos, pues así mismo nuestro Señor Jesús, dispuesto a sacrificarse por toda la humanidad. Ni siquiera es por alguien que sí conoce rete bien, nosotros conocemos bien a nuestros seres queridos y nos arriesgaríamos por ellos. Pero Jesús se arriesga por todos. Se arriesgó y pagó por todos y cada uno. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios el Padre dispuesto a sacrificar
al mejor de sus hijos, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo entregó, lo dio por rescatar a los demás. La cruz ofrece a través de esa deuda pagada por el Cordero de Dios el perdón de todos nuestros pecados, de todas nuestras deudas, de todas nuestras culpas. Es necesario que entendamos lo que representa esa cruz. Y aunque solamente el peor de los seres humanos podía ir ahí, Jesucristo, siendo el mejor de todos los seres humanos, tuvo que ir siendo inocente, pero para pagar por la maldad de todos. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Lo que se pone en esa cruz muere. Ahí queda. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando nosotros queremos cambiar nuestra vida, necesitamos también morir a ese pecado, dejar esa maldad, destruir todo aquello para poder estar en vida nueva, que solamente se logra a través de esa salvación. Nosotros somos privilegiados al poder ser parte de aquel grupo de creyentes, de este grupo de personas que somos bendecidos por medio del sacrificio de Jesús. La cruz de Cristo, mis hermanos, para nosotros representa salvación. Y por supuesto que podríamos seguir hablando muchísimo más acerca de lo que sucede, acerca de lo que pasa cuando uno cambias de esta vida, cuando uno acepta ese compromiso, cuando uno ahora forma parte de este cuerpo de Cristo, pero pues todo se tuvo que poner en orden en aquella cruz. La cruz es un final, pero también es un principio, también es un comienzo. Cuando nuestro Señor Jesús dijo en aquella cruz, consumado es, ya ningún creyente tiene que volver a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Señor Jesús lo dijo, tal vez en esos momentos tan terribles, agonizando, habiendo sido humillado, puesto ahí casi desnudo, golpeado, flagelado, ensangrentado, con aquella corona, era algo que nadie merecía, ni siquiera los ladrones fueron tratados de esa manera. Sí, los golpearon, los crucificaron, pero el peso de todo recayó en Jesucristo, la culpa de todo cayó en Jesucristo. Y pudo decir estas palabras sintiéndose tal vez como olvidado o abandonado, pero nosotros no. No nos corresponde decir, Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? No, porque Él ya nos está dando la oportunidad de alguien que nos compra, nos rescata, nos redime. Consumado es, hecho está, ya pagué, ya cumplí, ya lo hice, ya pude con esto. Podríamos interpretarlo de esa manera. Hecho está. Y ya nada más nosotros necesitamos entender que hay que creer en Él, hay que arrepentirse, hay que confiar en Dios, en su Hijo y en esa preciosa salvación que Él nos da. El mundo en su incredulidad puede seguir burlándose de la cruz de Jesús. Los enemigos de la cruz pueden seguir tratando de ponernos en tentación.
nosotros los cristianos seguiremos luchando para que no caigamos en esas tentaciones, para no dudar de lo que Dios ha hecho por nosotros y para que su plan de salvación se siga cumpliendo en muchas otras personas. Nosotros, los que verdaderamente creemos en que Cristo Jesús tuvo que morir en aquella cruz, seguimos confiando que también ese no fue el final. Nuestro Señor, aunque murió allí, se levantó, resucitó. La cruz es una señal también para nosotros, pues, que nos suma una señal de salvación. Romanos 6:23 dice acerca de que la paga del pecado es la muerte. Nuestra condición, el ser humano, estando en oscuridad, tiene la oportunidad de ser trasladado al reino de su amado Hijo, pero pues necesitamos entender que hubo un sacrificio, hubo alguien que pagó. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La cruz viene a ser como un puente que conecta de la oscuridad hacia la luz. La cruz, a pesar de ser ese símbolo que suma, pues significa que ahí dio su vida el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Podemos seguir hablando de esa cruz. A todos aquellos que la tengan por ahí, la traigan en sus cuellos, la tengan en alguna parte acerca de, bueno, ¿qué representa esa cruz para ti? No se trata de que le digamos a las personas, no debes de tener esa cruz, aléjate de esa cruz, deja esa cruz. Se trata de que la gente entienda cuál es el propósito de la cruz. ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que morir en una cruz? ¿Para qué? Tendremos la oportunidad de compartir un poco más. Qué bueno, traes una cruz. ¿Qué representa para ti? ¿Por qué la portas? ¿Por qué la cargas? ¿Por qué la tienes ahí? ¿Sabías que nuestro Señor Jesús murió en una cruz, pero Él no está ahí en esa cruz? Fue sepultado y resucitó. Y creemos en ello. La cruz de Jesús, a pesar de ser un emblema de tortura en aquel tiempo, para nosotros representa ese gran amor que Dios tiene. Y de esa manera nos ha sumado al cuerpo de su amado Hijo. Nos ha agregado. Ahora somos parte de Jesús, pero Él tuvo que pagar. Él tuvo que sufrir. Él tuvo que recibir ese castigo que no merecía, que era para nosotros, pero lo hizo por amor. Lo hizo no solamente por obediencia, sino lo hizo para rescatarnos y para trasladarnos a ese maravilloso reino. Que Dios nos bendiga, que Dios nos siga ayudando y que Dios nos siga fortaleciendo. Bendiciones, hermanos.